Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre, agradecido estamos en esta tarde por el privilegio que nos da de conectarnos. Queremos continuar estudiando tu palabra y rogándote estamos que tú puedas bendecir todo lo que se haga y se diga aquí, que pueda ser bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a que podamos ser edificados a través de tu palabra. Y si hay alguna pregunta, alguna duda, que podamos contestarla siempre bajo un así dice Jehová. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos muy contentos en esta tarde de que podemos continuar estudiando la palabra de Dios. Y vamos a continuar en el día de hoy para que podamos culminar con el capítulo 11 del libro de Daniel. Nos habíamos quedado con la incertidumbre de cómo, utilizando la historia de la batalla entre David y Goliat, tiene mucho paralelismo con los eventos finales. Y eso nos vamos a enfocar en esta tarde, tratando de ver cómo la batalla de David y Goliat nos habla de los eventos finales. Como ya sabemos, en el Antiguo Testamento encontramos otra historia que hemos estado hablando con mucho paralelismo con la lucha espiritual del tiempo de fin entre Babilonia y el pueblo remanente de Dios. Esa batalla de la que le estamos hablando es la batalla entre un joven llamado David y el gigante Goliat. Y todo este desenlace quiero invitarlo a cada uno de ustedes a que lo busquemos en la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Y qué paralelismo tiene la narración de Primera de Samuel, capítulo 17? Sería la primera pregunta que debiéramos hacernos sobre el rey del norte que estamos estudiando en el capítulo 11 del libro de Daniel. Y ocurre que los filisteos, cuando comenzamos a leer el capítulo 17, dice la palabra de Dios que los filisteos se juntaron su ejército para la guerra contra el pueblo de Dios. Y tal como en el relato del rey del norte encontramos también aquí la división en dos grupos. Pues los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle estaba entre ellos, como dice Primera de Samuel 17:3. Del campamento de los filisteos, dice la palabra de Dios, salió entonces el gigante Goliat, se paró entre el pueblo de Dios y los filisteos y desafió a los israelitas a la pelea, tal como el rey del norte que hemos estado estudiando se puso entre el monte glorioso y los mares. Y todo esto lo hablamos la semana pasada. Entonces, así como la Babilonia moderna estaba antes relacionada con el número 666,
cómo Goliat también está relacionado con este número. Y es impresionante, mis queridos hermanos, porque así como nosotros habíamos estudiado de que la Babilonia moderna está relacionada con este número, también en el relato encontramos que Goliat estaba relacionado con el mismo número. Dice que Goliat tenía una altura de 6 codos. El hierro de su lanza tenía 600 ciclos y su armadura fueron enumeradas 6 diferentes partes. Y ahí vemos que aparece los 666 en la misma historia. ¿Y qué sabemos de Goliat según la Biblia? ¿Y qué sabemos de David en cuanto a su experiencia con guerras, batallas y luchas? La Biblia nos dice que Goliat era un hombre de guerra desde su juventud, mientras que David era tan solo un muchacho. Era el hijo menor de Isaí, el último de los 8 hermanos. David era un pastor de ovejas sin experiencia militar, que nunca se había puesto una armadura ni había practicado con armas, a diferencia de sus 3 hermanos mayores. Ahora, cuando Goliat vio que un muchacho se le opuso, se le hizo fuerza y poder, dice la palabra de Dios que Goliat se encendió su ira contra ese pastor de ovejas y le decretó a muerte. La Biblia lo describe de la siguiente manera. Si ustedes van a 1 Samuel 17, versículo 42 al 44, y dice: cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Queridos hermanos, Goliat había sentenciado a David de que iba a morir en ese día. Y mientras estamos mirando, analizando esta batalla, ¿cuántas etapas de persecución encontramos en la batalla de Goliat contra David? Y me puse a mirar y estudiar, y tal como en la persecución o en la angustia final del tiempo de fin, también durante la batalla de los filisteos contra Israel, encontramos 2 etapas. Primero, luchó el ejército de los filisteos contra el ejército de Israel, como dice 1 Samuel 17, versículos 19 y 20. Y en la segunda fase estaba la lucha de David como el representante de los israelitas contra Goliat, que representaba a los filisteos. ¿Qué representación entonces tienen los 3 hermanos mayores de David en la batalla con la batalla final? Y es curioso cómo podemos ver que los 3 hermanos mayores de David también tienen una repercusión, un significado, una representación para la batalla del tiempo de fin. Los 3 hermanos mayores de David que habían ido primero a la batalla, como dice 1 Samuel 17, versículo 13 y versículo 19, hacen a una alusión al triple mensaje angelical. Y David, que vino a fortalecerlos, a llevarle comida, como dice la historia, y estaba con ellos en el campo de la batalla para traer finalmente la victoria sobre el enemigo, es una alusión al cuarto mensaje angelical que vendrá como refuerzo a su apoyo y conducir a la caída de la final Babilonia. Y esto es increíble, mis queridos hermanos, como nosotros estudiando la batalla de David y Goliat tiene muchas repercusiones, muchos paralelismos con los eventos finales. Tal como en la Babilonia simbólica del tiempo de fin, cuando se diga acerca de la inmensa potencia mundial babilónica, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En la batalla entre el pueblo de Dios y los filisteos retumbó una pregunta bastante parecida entre los israelitas antes de la caída de ese gigante. Y en 1 Samuel 17, versículo 11, versículo 24, dice: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo.
Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenía gran temor. Queridos hermanos, si Dios no hubiese intervenido en la batalla de David y Goliat, ¿tendría alguna posibilidad de victoria el pueblo de Dios si Dios no hubiese intervenido en esa batalla? ¿Hubiese habido alguna posibilidad de que el pueblo de Dios hubiese podido derrotar al pueblo filisteo si Dios no hubiese intervenido? Mis queridos hermanos, si Dios no hubiese intervenido, no hubiese habido ninguna posibilidad para el pueblo de Dios vencer. Es como decir, ¿quién como Goliat y quién podrá luchar contra él? Ni el ejército de Israel, mis queridos hermanos, ni David hubiesen podido vencer a Goliat con sus propias fuerzas humanas. Ante todos los estudios que se han hecho sobre esta batalla, se ha llevado a la conclusión que ni con ninguno del ejército de Israel, ni siquiera David físicamente hubiesen podido derrotar a Goliat. En esta pelea que estaba en desigual contra un enemigo sobrenatural, se requirió de la intervención divina a favor de su pueblo. ¿A quién escoge Dios en esta batalla para liberar al pueblo? Mi querido hermano, en esta batalla Dios escogió a David. ¿Qué de especial tenía este muchacho? Este muchacho era valiente, que en el pasado había protegido fielmente al rebaño de las ovejas del cual estaba encargado. Dice la palabra de Dios que las defendía incluso bajo el peligro de muerte contra las bestias salvajes que se encontraban en los campos. David atribuyó a esa victoria siempre a su Dios. Cada vez que venía un león, un oso, un lobo a atacar alguna oveja del rebaño, David luchaba y lo vencía. Pero en cada una de sus victorias ante estas bestias salvajes, David reconocía que detrás de su victoria era debido gracias a la intervención divina. Dios siempre estuvo con David. Y muchas veces, tristemente, debiéramos aprender de este muchacho David, que muchas veces hacemos cosas buenas y nos las atribuimos a nosotros. Pensamos que toda la gloria, toda la honra debe ser nuestra, y David nos da el ejemplo de que siempre la gloria y la honra, nuestras victorias se deben porque Dios está interviniendo con nosotros. Dice que con fe experimentaba y dijo al rey Saúl, en primera de Samuel 17:31, dice, el Señor me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y el Señor esté contigo. Antes del enfrentamiento, David, mirando a Goliat, le dice en primera de Samuel 17:45-47, David le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada o con lanza, porque el Señor es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Por qué, mis queridos hermanos, David rehusó luchar con las armaduras del rey Saúl? Buena pregunta, ¿verdad? Vemos que el rey le estaba ofreciendo todas las armaduras que utilizaba el mismo rey para que pudiera ir a luchar y vencer al gigante. Y la palabra de Dios dice que David rehusó. ¿Habría alguna enseñanza por la cual David no podía usar las vestimentas del rey Saúl? ¿Habría alguna razón por la cual él escogió luchar con una honda y 5 piedras contra el gigante?
La palabra de Dios dice que David rechazó utilizar las armas convencionales ofrecidas por el rey Saúl para luchar contra Goliat. Primero que nada, no le servían. David no podía con el peso de las armaduras del rey Saúl. Sobre todo, sabemos que la victoria no iba a ser dada en nombre del rey Saúl, sino iba a ser dada por la dirección y la protección de Dios que tenía sobre David. Dice que él decidió luchar tan solo con su callado, su honda y unas cuantas piedras. La razón por la cual escogió 5 piedras lisas del arroyo no era por falta de fe ni inseguridad frente al oponente gigante, de que dijo, bueno, pues si fallo la primera, pues tengo 4 más. No fue porque tuvo falta de fe ni nada de eso, sino que el conocimiento que existía sobre Goliat de Gat, se sabía que él tenía 4 hermanos gigantes más. A veces llevó 5 piedras, una para cada gigante, preparado por si ellos venían y atacaban. Aunque finalmente no aparecieron en esta batalla, fueron matados posteriormente en otras guerras por el mismo David y los hombres de David. Eso quedó registrado en 1 Samuel 17:4 y 2 Samuel 21, versículos 15 al 22. Mi querido hermano, David venció a Goliat con tan solo una piedra que se le clavó en la frente del gigante. Esa es la palabra de Dios en 1 Samuel 17:48 al 50. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió en línea de batalla contra el filisteo. Él no huyó, él fue hacia el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y me hice la siguiente pregunta: ¿habrá alguna importancia el que la piedra le diera en la frente al gigante con la que estamos estudiando en estos temas del tiempo de fin? ¿Habrá algún paralelismo de que la piedra le tuviera que dar la frente al gigante? Y para sorpresa mía, encontré este mensaje. Dice, el hecho que la piedra se clavó justamente en la frente del gigante tiene una simbología importante para el oponente babilónico del tiempo de fin. Pues la frente, mis queridos hermanos, es un símbolo bíblico, un símbolo profético del carácter y de la personalidad de una persona. De este caso, de la simbólica Babilonia de fin, que tiene en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El único lugar vulnerable de la Babilonia del tiempo de fin va a ser su frente, es decir, su malvado carácter diabólico. Se trata, mis queridos hermanos, de una batalla espiritual, pues en ese lugar específico, desprotegido de la gran ramera, entre los ojos como de hombre y encima de la boca que hablaba grandes cosas contra el Altísimo, es donde la simbólica piedra arrojada por el remanente de Dios tiene que clavarse. Esa piedra arrojada, mis queridos hermanos, serán los mensajes angelicales de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 11 y del 18, capítulo 18, versículo del 1 al 4. En otras palabras, es decir, las noticias del oriente y del norte. Ahora, de Daniel 11:44, que desenmascaran el carácter engañoso, idólatra, orgulloso y violento de este falso sistema religioso de la triple constelación babilónica del fin.
que les he estado hablando. Los pecados cometidos contra la ley divina de Babilonia serán descubiertos ante todo el mundo. ¿Cuál es la segunda explicación para que la piedra que derribó al gigante tenga un paralelismo con el tiempo de fin? Otra cosa que conseguí es, dice, la piedra que puso fin al gigante de antaño tiene una segunda aplicación profética para la caída de la Gran Babilonia del tiempo de fin. La piedra también es un símbolo bíblico y profético del retorno en gloria y majestad de Jesucristo. Dios será aquel que derrumbará a Goliat del tiempo de fin mediante su intervención divina. Cristo ganará la batalla, mi querido hermano, la batalla final del Armagedón. Y Cristo será quien obtendrá una victoria maravillosa y eterna para su pueblo. Recuerden que antes vimos que esta batalla final tiene una faceta espiritual y otra literal. Aquí vemos una vez más confirmada esta verdad a través de la simbología de la piedra que representaba por un lado la proclamación del mensaje final del amor y advertencia a la humanidad mediante el remanente de Dios y por el otro lado el retorno literal de Jesucristo representado en las profecías mediante la piedra que pone fin a la historia idólatra, soberbia y violenta de este mundo. La batalla de David y Goliat también hace alusión a la gran cena de Dios que ocurrirá en el tiempo de fin. ¿Por qué es importante saber todo esto? De eso quiero hablarte ahora. En la descripción de la batalla de David y Goliat, podemos encontrar esa alusión a la gran cena de Dios, que ocurrirá en el tiempo de fin, al cabo de la batalla del Armagedón, una vez Jesucristo sea el que obtenga la victoria junto a su ejército celestial. Esto está en Apocalipsis 19, versículos 11 al 21. Dice primera de Samuel 17:44, y dijo luego el filisteo David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. A lo cual David respondió a Goliat en el versículo 46, el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Mi querido hermano, el libro de Apocalipsis describe la gran cena de Dios de la misma manera. En Apocalipsis 19, del 17 al 21, dice, y vi un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Habrá alguna simbología cuando David le corta la cabeza al gigante? Como vimos antes en este tema, mis queridos hermanos, la Babilonia del tiempo de fin matará a todos los santos mártires por decapitación. En este relato entre David y Goliat, vemos que finalmente David cortó la cabeza a Goliat. Lo hizo con la espada del mismo Goliat, con la cual éste quería matar a David. Y si nosotros recordamos el principio bíblico, como dice Gálatas 6:7, lo que uno sembrare, eso mismo que cosechará. Jesús mismo también dijo en Mateo 26:52, todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y Apocalipsis también confirma lo que estamos diciendo, Apocalipsis 13:10,
Y dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Así, mis queridos hermanos, es la retribución divina contra la gran Babilonia del tiempo de fin. David había dicho a Goliat, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Esto estaba en 1 Samuel 17:46. Y después de vencerlo con la piedra, o sea, de haberlo vencido con la palabra de Dios, dice que entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, versículo 51, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. La Biblia enseña claramente que el que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra sobre él volverá. Eso está en Proverbios 26-27. Esta misma verdad encontramos también en la historia de Estel, cuando el malvado Amán fue ahorcado en la horca que él mismo había preparado para ahorcar al Hijo de Dios, Mardoqueo. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Así dicen Estel 7, versículos 9 y 10. Aquella abusiva potencia, mi querido hermano, que va a prohibir comprar y vender a los que no se sometan a los dictados abusivos y contrarios de la ley divina, sufrirán finalmente la misma suerte, pues los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, dice la Biblia en Apocalipsis 18:11, porque ninguno compra más sus mercaderías. En la caída final de Babilonia, mis queridos hermanos, los mercaderes ya no podrán ni vender porque ya nadie comprará sus productos. He aquí unos detalles más adicionales que les quiero dar, impresionante con la tipología, estudiando el libro de David y Goliat con el tiempo de fin. ¿Qué otras cosas están relacionadas con esta historia? Te quiero compartir unos puntos más que conseguí. Dice, es significativo que el metal de la punta de la lanza de Goliat era de hierro. Y nosotros sabemos que el hierro es el metal relacionado proféticamente con qué imperio? Con Roma, en sus diferentes facetas, tanto la pagana imperial, la cristiana papal. Recuerden que las piernas de hierro y los pies de hierro y barro también estaban en la estatua de Daniel capítulo 2. Los dientes grandes de hierro de la bestia terrible y espantosa de Daniel 7 era también de hierro. Por lo tanto, la punta de la lanza representa el extremo del alcance de Goliat, es decir, su fase final. Como vimos, Goliat era un hombre de guerra desde su juventud. Desde su juventud significa que desde sus inicios, como sinónimo de la potencia romana, podemos confirmar que esta fue realmente una potencia bélica desde su principio. Ese cuarto reino de hierro que desmenuza y quebranta todo, como dice la Biblia, siempre ha sido una potencia bélica. Daniel 2:40 habla de esa cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Siempre ha sido una potencia. A toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará. Esa cuarta potencia con sus dientes de 10 cuernos y sus cuernos pequeños siempre ha dedicado en las diferentes fases de su historia a la guerra y a la persecución y a la destrucción de sus oponentes. Como el rey del norte, siempre honró al Dios de la fortaleza, como vimos en Daniel 11:38. ¿Qué representación entonces tiene David relacionado con los eventos finales? A comparación de Goliat, vimos a David que era un pastor de ovejas, sin experiencia de guerra, un muchacho rubio y hermoso de buen parecer, y David era el menor de 8 hermanos. David es como una representación simbólica de la iglesia, sobre todo la iglesia del tiempo de fin.
y sepa que el propósito de Jesucristo siempre ha sido y será el de santificar, el de purificar a su amada iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, como dice en Efesios 5, de 25 a 27. David, mis queridos hermanos, era aquel que en la antigüedad tocaba el arpa para la gloria y la honra de Dios y para apartar a los espíritus malos. De la misma manera vemos al glorioso remanente del tiempo de fin tocando sus arpas, como dice Apocalipsis 14 del 1 al 5. ¿Qué representación tiene Goliat con los eventos finales de todo lo que estamos diciendo en esta hora? Así que Goliat puede representar tranquilamente a la antigua iglesia romana, casada con el poder político temporal, bélica y violenta desde sus mismos principios, como dice Apocalipsis 17, cuando destruyó a los arianos para establecer el poder, pero con énfasis en su levantamiento final como la Gran Babilonia, mientras que David puede representar tranquilamente a la preciosa iglesia pacífica, aquella que nunca estuvo en actividades violentas ni bélicas, con énfasis en su fase final del tiempo de fin, como dice Apocalipsis 12. ¿Qué otra enseñanza, mis queridos hermanos, con la historia de David y Goliat podemos aprender concerniente al tiempo de fin? Esta base de comprensión nos permite entender un significado de un contexto más amplio. No es casualidad que David fuese el octavo y el último hijo de Isaí. Apocalipsis 17 nos presenta a una bestia escarlata que tenía 7 cabezas. Sobre todo esto vamos a estudiarlo más adelante. Pero sobre ella dice que estaba sentada la gran ramera, que tenía escrito en su frente el nombre Babilonia la Grande. Entonces, la profecía nos revela que las 7 cabezas son la secuencia de los 7 reinos. El punto importante es que la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Así que la secuencia nos muestra el retorno al poder de la bestia en la fase final de la historia humana como el octavo. Todo esto lo hemos discutido en nuestros temas anteriores. Sobre el rey del norte, es Daniel, entonces, y es la bestia de Apocalipsis que retornará al control del mundo. Este octavo, mi querido hermano, es el Goliat del tiempo del fin, el gigantesco sistema mundial de la Babilonia simbólica y espiritual del tiempo de fin. Y David, como el octavo y el último de los hijos de Isaí, luchará simbólicamente contra el octavo y el último poder de la secuencia de los reinos. Las primeras 2 bestias de esta secuencia de los reinos era un león seguido por un oso, representando la antigua Babilonia literaria, los medos y los persas, que David, como símbolo de la iglesia de Dios, ya venció en el pasado con la intervención divina. ¿Contra quién se llenó de ira el dragón? ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos por qué se llenó de ira el dragón? A lo largo de toda la historia cristiana, la ira del dragón, la potencia romana violenta de la cual está el diablo, del Apocalipsis 12:9, siempre ha sido grande la ira contra la pureza y la pacífica iglesia de Dios. Como nos revela en Apocalipsis diciendo, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón, el diablo que había sido arrojado a la tierra, tras la crucifixión de Cristo, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, que era el judaísmo mediante Roma imperial,
se le dieron a la mujer, o sea, el cristianismo puro, las dos alas de águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y mitad de un tiempo, que fueron lo que hablamos los 1260 años de la soberanía de la Roma papal medieval, comenzando del año 538 al año 1798. Y la serpiente, dice, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esto fue el periodo de las persecuciones en la Inquisición de Roma. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y habíamos hablado que eso era Estados Unidos, que llega a ser la tierra de refugio para los perseguidos protestantes. Todo esto puede repasarlo en estos temas. Pero en la fase final de la iglesia de Dios, la profecía es muy clara, mis queridos hermanos. Nos revela que entonces el dragón, que es el diablo mediante la Roma papal en su fase final, se llenó de ira contra la mujer. Y habíamos dicho que la mujer era la iglesia cristiana pura. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, el remanente en la fase final de la historia de la iglesia pura. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mi querido hermano, el enemigo se ha airado contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Dios. En el tiempo de fin, lo que seremos acusados por la razón que seremos torturados, perseguidos, humillados, que no nos permitirán comprar y vender, será porque hemos decidido, dice la palabra de Dios, creerle a Dios y serle fiel a su palabra. Esa va a ser la única razón por la cual tú y yo seremos pasados por momentos difíciles como nunca antes en la historia, porque el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, mi querido hermano, se va a poner tan y tan fuerte esto que no, el ataque no va a ser tanto sobre nuestra iglesia, porque muchos dentro de la iglesia se apartarán, sino con el remanente en la fase final de la historia de la iglesia pura, los que hemos decidido mantenernos firmes hasta el tiempo de fin. A esos son a los que el enemigo quiere atacar. A esos son a los que el enemigo quiere callar, mantener en el silencio. A esos son los que el enemigo no desea que tengan parte en la iglesia, que no se les deje predicar, que no se les deje cantar, que no se les deje enseñar. A esos son el que el enemigo teme, porque sabe que si estos hermanos hablaren, abrirá los ojos de muchas otras personas que han estado por mucho tiempo, aún dentro de la iglesia, con los ojos vendados. Y el enemigo ha querido entonces, en el último intento para tratar de destruirlos, con ira quiere ir a destruirlos a todos. Tú y yo tenemos que decidir de qué lado vamos a estar para ese tiempo de fin. ¿Qué significa entonces, mis queridos hermanos, Goliat? Ya hablamos de David. ¿Qué lección podemos aprender de este nombre con el tiempo de fin? El significado de Goliat es el que vive peregrinando. Es por un lado a una alusión al violento Caín, que fue el primer asesino de la historia humana, cuyo destino era ser errante y extranjero en la tierra, como dice Génesis capítulo 4, versículo 12. Tras haber matado en su confusión religiosa a su hermano, y por otro lado de su padre espiritual, el diablo, que ha sido homicida desde el principio. Acerca de Lucifer, la palabra de Dios revela que también él es un ser errante que no puede más que rodear la tierra y andar por ella, como Job 1:7 dice. Todos ellos no tienen reposo ni día ni de noche, como aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de su nombre en el conflicto final de la historia humana.
Apocalipsis 14:11. ¿Por qué no tienen reposo? Debiera ser la pregunta. Mis queridos hermanos, es sencillo. Ante todo esto, en el tiempo fin, la única razón por la cual estas personas no podrán encontrar reposo fue porque decidieron no guardar el día de reposo, el santo sábado del cuarto mandamiento. En una aplicación adicional, entendiendo que los tres hermanos de David representan los tres mensajes angelicales, como le dije al principio, podemos concluir que ya estos están luchando desde 1844 contra los simbólicos filisteos, proclamando los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14 al mundo. Y es uno de los mensajes que casi se están erradicando de nuestras iglesias. El enemigo teme por este tipo de mensajes, pero la batalla, dice, se alarga y no llega a una conclusión. Y entonces la situación empeora cuando en la fase final se levantan entre ellos los filisteos Goliat, la gran Babilonia del tiempo de fin, imponiendo la ley dominical. Repentinamente el oponente se vuelve un gigante imposible de derrotar humanamente. Como les dije, David y nadie del ejército de Israel podían humanamente destruirlo, derrotar a Goliat. Por eso Dios mismo tuvo que intervenir en esa batalla. Y en el tiempo de fin, la gran Babilonia cobrará fuerza, tanto así que será imposible, mis queridos hermanos, que el pueblo de Dios pareciera que humanamente pudiera derrotarla. En la antigüedad fueron 40 largos días que los israelitas tuvieron que soportar las amenazas y los insultos de Goliat, provocando y desafiando de esta manera al pueblo de Dios. Esta situación recién terminó cuando por fin llegó David como refuerzo de sus hermanos con gran valor y el poder de Dios para terminar la obra y vencer a Goliat, representando en la aplicación tipológica de lo que les estoy hablando, el cuarto mensaje celestial de Apocalipsis 18, predicando por los remanentes mediante la lluvia tardía tras la ley dominical. ¿Y qué sucedió? La recompensa divina y celestial por vencer a Goliat será grande. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará el hombre al que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y le respondieron: al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre de Israel. ¿Qué significado tiene esta recompensa literal del antaño David con la del tiempo de fin? Es bien sencillo. Esa recompensa del David literal del antaño tiene una simbología hoy para el remanente que se mantenga fiel hasta el tiempo de fin. Y todos los hijos fieles y obedientes de Dios de la historia. Nos quiere decir que conviene que tú y yo permanezcamos siéndole fiel a Jesucristo y a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y guardar los mandamientos de Dios, pues la recompensa prometida a todos los siervos fieles que no se sometieron a Goliat, es decir, que no se sometan a la gran Babilonia del tiempo de fin, las recompensas del Dios serán inmensas, serán muchas. Dios nos promete reposo y descanso celestial. Dios nos promete su sello de pertenencia. Dios nos promete la protección de las posteras plagas y de la segunda muerte. Dios nos promete la resurrección de los muertos, la herencia de todas las cosas, la transformación a un cuerpo glorificado, incorruptible e inmortal. A todos los que permanezcamos fieles a Dios. Dios nos promete salud eterna. Dios nos promete una morada celestial, la corona de la vida, acceso al árbol de la vida eterna en un mundo mejor donde reinará la justicia. Dios nos promete gozo, alegría eterna.
Una de las promesas favoritas mías es poder estar delante de la presencia de Dios. Nos promete autoridad sobre las naciones y corregencia con Jesucristo. Yo no sé ustedes, pero las promesas de Dios son maravillosas y son más que suficientes para anhelar yo mantenerme fiel hasta el tiempo de fin. Jesús retornará finalmente. ¿Qué dos cosas sucederán cuando Cristo venga? Voy a contestar a esta pregunta y voy a dejar el tema aquí para que entonces la semana que viene podamos entrar de lleno con el capítulo 12. Pero ¿qué dos cosas quiero que tengan en mente van a suceder inmediatamente Jesucristo venga? Dice que Jesucristo retornará y finalmente rescatará a los suyos de los cuatro extremos de la tierra, de las garras de Babilonia. Cuando estamos siendo perseguidos, hemos sido rodeados, pareciera que nos van a destruir, inmediatamente, dice la palabra de Dios, en ese momento, nuestro Redentor llega y seremos salvados. Es dramático, pero en su desesperación, los que nos estaban persiguiendo, los sobrevivientes impíos que sobrevivieron a las 7 plagas y a las convulsiones de la ira de las naciones, dice que finalmente cuando ven que Jesús viene, preferirán morir antes de encontrarse con su creador en su retorno. ¿Podemos creer eso? Estuvieron persiguiéndonos en el nombre de Jesús y al ver a Jesús huirán de su presencia. En Apocalipsis 6, versículos 15 al 17 dice, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. De esta manera, mis queridos hermanos, concluimos con este impresionante y revelador estudio del libro de la verdad del capítulo 11 de Daniel. Dios dejándonos saber que va a venir. Por un lado, ha de salvar a su pueblo y llevarnos a morar con él por la eternidad. Pero por el otro lado, el grupo que decía que nos perseguía en el nombre de Jesús, viendo a Jesús, huirán de él, de su presencia, porque sabrán que nadie que vea la presencia de Dios permanecerá vivo. Mis queridos hermanos, sobre esto voy a abundar comenzando la semana que viene el último capítulo del libro de Daniel, el capítulo 12. Que Dios nos bendiga con esta información para que tú y yo podamos tomar decisiones correctas y nos pongamos de una vez y por todas firmemente del lado de Dios, del lado de la autoridad de Dios, de su sagrada ley que es eterna, y nos mantengamos fieles a su palabra. Ojalá que este estudio te haya motivado a seguir comprometiéndote por Cristo, y te invito la semana que viene para que puedas conmigo culminar el último capítulo de esta serie. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos por habernos dado el privilegio de estudiar tu palabra. Es maravilloso ver cómo utilizando, Padre, una historia que pareciera de niño, pero que es real, el enfrentamiento de David, un pastor de ovejas, con el gigante Daniel, nos pueda dar mucho simbolismo de cómo van a ser los eventos finales. Cuán maravilloso es tu palabra, que nos permite entender y conocer cada una de estas cosas. Nos ayuda a fortalecernos en nuestra fe. Te quiero seguir pidiendo, Padre, que tú puedas seguir obrando con cada uno de nosotros y que permitas, Padre,
que hoy nosotros podamos tomar la decisión de comprometernos únicamente contigo y que seas tú el que nos prepares para los eventos que ha de acontecer. Bendícenos, bendice a las personas que van a recibir este material. Permite, Padre, que puedan ser edificados por ti. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga y los veo la próxima semana.